queridos hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de oración que estamos empezando en este tiempo. Que podamos nosotros elevar nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial y nos gocemos juntos alabando y adorando a nuestro Dios. Va a ser un tiempo muy bonito, muy especial. Disfrutar intercediendo los unos por los otros, por nuestra familia, por nuestro país, por esta situación que estamos pasando en la pandemia. Así que dispongamos nuestro corazón a participar en este tiempo de oración, como siempre, en familia. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo. En el más hondo me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo, huye de la lid, nuestra es la victoria, para Dios Lord, y oigan el averno lleno de pavor, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Buenas noches, queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes, saludarlos en el nombre del Señor. Bienvenidos a este primer bloque de oración. Quisiéramos que antes nos acompañen con una lectura de la palabra. Vamos a leer el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versos 46 y 47. Dice así la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Ahora compartiré con ustedes nuestros motivos de oración de la vida de nuestra iglesia. Oremos dándole la bienvenida a aquellos hermanos que están obteniendo la membresía a la iglesia local y a los hermanos que se van a bautizar. Oremos por nuestra fidelidad en las ofrendas para las personas más necesitadas, por nuestras ofrendas a las misiones y nuestra fidelidad en los diezmos, porque Dios es fiel. Clamemos por los matrimonios que van a participar del encuentro Alma Virtual, el 18, 19 y 20 de mayo. Que sus matrimonios sean restaurados y conozcan de la salvación de Cristo. Oremos porque podamos cumplir con todas las demandas para la reapertura del templo
y así podamos reunirnos para adorar a nuestro Señor y edificación en comunidad. Demos gracias al Señor por la celebración del Día de la Madre, actividad que se realizará el día sábado 8 de mayo a las 7 de la noche en Facebook.
Dios Padre nuestro, te damos una vez más gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En qué momentos de necesidad podemos aclamar a ti, Señor, y tú nos respondes. Gracias por tu paz, Señor, que nos acompaña en estos momentos difíciles que nos toca vivir, porque tú estás a nuestro lado. Y si tú estás con nosotros, Señor, nos sentimos seguros de todas las cosas que suceden alrededor. No tocarán nuestros hogares ni nuestras vidas. Una vez más quisiéramos agradecerte y pedirte todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a este segundo bloque de oración, un tiempo en el que oramos por sanidad. Bien, vamos a estar en la palabra de Dios que está en Éxodo 23:25 y dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Una gran promesa del Señor, que Él quitará toda enfermedad de nosotros. Bien, vamos a estar orando por los siguientes motivos: porque el personal médico de nuestro país sea fortalecido emocional y físicamente, y que practiquen un trato humano a todo paciente de los distintos centros de salud. También oremos por la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 para que sea aplicada a todo nuestro país en el breve plazo y Dios controle las nuevas cepas y olas a nivel mundial. También oramos por la sanidad de nuestros hermanos Argelia Escobedo, Marcelo Muñoz, Alexander Peralta, José Ingalls, Juana Sandoval, Edita Chuquisuta, Fabio y Karen Alipazaga, Claudia Vergara, Ángela Escobedo, Caris Canales por la respuesta de su tratamiento, Brian Fernández, que tiene síndrome de Melas, Gonzalo Gallegos Vilca, salud, y la familia Terrer COVID, y la gratitud por la sanidad de Marco Talavera. Oremos ahí.
Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este tiempo hemos presentado nuestras peticiones de sanidad, Señor, aquellas que nos están urgiendo. Señor, que tú estés obrando en medio de todas estas peticiones. Señor, que tu palabra que nos dice que tú traerás sanidad, Señor, se haga realidad en cada una de las personas que han perdido su salud. Señor, esperamos por tus respuestas. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos así. Amén. Continuemos con el programa. Qué gusto poder estar con ustedes, hermanos, saludarles y decirles cuánto les extraño. Vamos a tener el tercer bloque de oración sobre misiones y vamos a leer Primera de Crónicas 16 del 23 al 24. Acompáñenme, hermanos. Dice: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Eso es hacer misiones, llevar sus maravillas a todos los pueblos. Entonces nos vamos a acomodar y vamos a ponernos de acuerdo, si tienes a alguien a tu costado, para poder orar. Vamos a orar por nuestros misioneros de la Alianza en todo el Perú y el mundo. Que Dios les proteja a ellos y a sus familias, allí donde se encuentren. Por la pronta reapertura de los servicios de la iglesia en Camaná, vía Zoom y Facebook. Que Dios le dé visión al pastor Luis Llanos para la expansión del reino en esta ciudad. Que Dios siga sosteniendo a las obras misioneras que tenemos en Barcelona con el pastor Enrique Méndez y la familia misionera que hay en Turquía. Que los misioneros sean motivados a seguir sirviendo con pasión por las personas perdidas sin Cristo en estos lugares tan difíciles, hermanos. También sigamos orando ahora por el proyecto de la iglesia de Tacna, con el apoyo de las iglesias del Sede Sur y también con el apoyo de la misionera Alicia Hualpa, quien está tramitando su visa. Dios le ponga gracia ante las autoridades de Senegal y también entre la gente. Oremos, hermanos.
Padre, te damos las gracias por escucharnos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de tus siervos que están allá, Señor, tratando de llevar tu evangelio a aquella gente que no te conoce, en lugares tan difíciles, con persecuciones, con esta enfermedad, quizá con limitaciones, Señor, pero te están sirviendo. Gracias por eso, mi Dios, por la posibilidad que les das, por tu protección. Clamamos a ti, Señor. Sé tú dando creatividad al pastor en Camaná, Señor. Bendice a mis hermanos en Camaná. Levanta nuevos líderes, levanta, Señor, tu iglesia. Incrementa tu iglesia, Señor, en Camaná. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que hasta aquí tú nos estás sosteniendo, tú nos proteges, tú provees para cada uno de tus hijos y también para tu iglesia, Señor. Bendito seas, te alabamos, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y sigamos en la oración, hermanos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí Él es suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación.
Muy buenas noches, amados hermanos y amigos en este tiempo. Continuando como cada miércoles, estudios basados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche nos toca hablar acerca del juicio de Jesús. Para ello, invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 22, versículos 66 al 71 y capítulo 23, versículo 1 al 25. Simplemente textos referenciales. Bien, mis hermanos. En primer lugar, veamos un poco el marco histórico acerca del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos descritos tuvieron lugar en la provincia romana de Judea, cuando el emperador Tiberio gobernaba el imperio romano y su gobernador Poncio Pilatos administraba la provincia. Los prefectos como administradores senatoriales poseían la alta justicia, el derecho a imponer la pena capital. Es por eso que es importante que entendamos, Tiberio gobernaba desde el 14 al 37 después de Cristo, ¿ya? Y también Pilato lo hacía desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. Ahora, veamos en segundo lugar el proceso religioso de Jesús. Es interesante porque vamos a ir viendo la cronología de cómo suceden los acontecimientos, pero para ello es importante que nosotros podamos mirar estos pasajes que nos van a ayudar a poder centrarnos. Si usted mira Juan capítulo 18, versículo 12 y 13 y el versículo 24 nos van a mencionar realmente que lo primero que vemos en la palabra de Dios y que lo resalta Juan es el hecho de mirar una vez que Jesús es arrestado, a dónde es llevado. Y vemos esto. Miren lo que dice capítulo 18, versículo 12 y 13 y el verso 24. Versículo 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Verso 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Es interesante, queridos, porque nosotros podemos mirar aquí aspectos importantes que tienen que ver con la situación de lo que acontece. Si miramos la cronología, vamos a ver el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Segundo, el proceso en casa de Anás. No tenía por qué haber acontecido eso. Sin embargo, llevaron a Jesús a la casa de Anás. Ya sabemos que él era suegro de Caifás. Jesús es llevado después de ello a la casa de Caifás. Ahí se suscita una acusación y también una respuesta ya establecida de estos sacerdotes. Ahora se establece la sentencia de muerte. Le escupen, le abofetean. También los guardias le daban golpes. Esto lo señala el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, versículo 60 al versículo 65. Y al amanecer del siguiente día, Jesús recién es conducido a la sala del Gran Consejo o simplemente a Sanedrín, y donde Jesús es declarado culpable. Ahora, es importante, queridos, que tenemos que mirar y recordar que el proceso religioso de Jesús se desarrolló en tres momentos. En primer lugar, en la casa de Anás. Después, en segundo lugar, en la casa de Caifás. Y en tercer lugar, o finalmente, en el proceso oficial ante el Sanedrín, que tiene lugar en la sesión matinal a muy temprana hora, como nos menciona la palabra de Dios. Ahora, ante el proceso, en primer lugar, de la casa de Anás, ¿por qué tenía que Jesús haber ido a la casa de Anás, o mejor dicho, haberlo llevado a Jesús a la casa de Anás? Anás no tenía derecho alguno a poder interrogar a Jesucristo, ya que no ejercía autoridad religiosa en aquel momento. Vemos realmente que nuestro Señor Jesús es llevado. ¿Y para qué es llevado? Obviamente para ser escarnecido, para ser burlado y para poder decirle realmente si se atribuía poder alguno para decirse que él era hijo de Dios. Algo muy completamente, si se puede decir así, disparatado, porque él no tenía la autoridad para hacerlo. Sin embargo, como parte de esa cúpula religiosa,
Él es llevado allí para ser amedrentado, para ser afectado. Cosa interesante que a nosotros nos debe conllevar en este tiempo. Como cristianos, podemos mirar muchas veces las injusticias que podemos tener en esta vida. Y muchas veces pareciera que Dios no está a nuestro favor o está distante de lo que nos pasa, de lo que nos acontece. Sin embargo, al mirar, por ejemplo, el proceso para su servidor, estudiarlo y encajarlo, me lleva a conllevar todo lo que el Señor tuvo que enfrentar, que no fue algo lícito, sino por el contrario, algo completamente ilícito. Sin embargo, los evangelistas lo establecen, lo plasman para que nosotros podamos entender realmente lo que pasó con nuestro Señor después de que fue arrestado allí en el huerto de Getsemaní, para darnos una idea realmente de lo que había acontecido. Ahora, el proceso nocturno en casa de Caifás. Como todos sabemos, una vez que él fue interrogado por su suegro Anás, es llevado ahora a Caifás, que era en ese entonces el sumo sacerdote. Y eso usted lo puede mirar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículo 54. Ahora, desde un punto de vista del judaísmo ortodoxo, Jesús era realmente un blasfemo y un destructor del culto establecido. Y estos delitos obviamente estaban castigados por la ley con la muerte. Ahora, es interesante, queridos, aquí, porque cuando uno hace un estudio más profundo se da cuenta de que la asamblea lo declara culpable, aun cuando no estaban completamente sus miembros. Pero el Sanedrín no tenía el derecho de alguna manera de ejecutar una sentencia de muerte. Pero el poder político el poder religioso otra vez se levanta para poder concluir con el hecho de que el Señor merecía ser erradicado, porque estaba afectando los intereses, porque la religión judía se estaba viendo afectada. ¿Y qué podemos decir frente a esa situación? ¿Será acaso que Jesús no es Dios? ¿Será acaso que el judaísmo completo realmente se estaba viendo afectado? Por supuesto que no. Pero lo que vemos sí es que los cimientos religiosos de aquellos que gobernaban, que aquellos que estaban en máxima autoridad, comenzaron a cuestionar, comenzaron a verse afectados. Y eso a través de la Biblia, cuando hacemos un estudio, vamos a poder darnos cuenta de eso. Queridos, por eso que Cristo realmente en toda etapa, desde que entró en escena, siempre el Señor ha afectado a los políticos, ha afectado a la gente que está en preeminencia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre establece lo que es correcto y de cómo el hombre y de cómo el gobernante debe gobernar. Debe tener en claro que no tiene poder sino que le es dado de parte de Dios. Pero aún así lo rechaza, pero aún así se establece como el superior y el que quiere dominar. Y esa situación también la vemos en este tiempo, en el día de hoy, cuando hay muchos políticos, hay muchos gobernantes y hay mucha gente que no atribuye poder alguno al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios comienza a cuestionar cuando el liderazgo no es conforme a su voluntad ni conforme a sus propósitos, y se establecen los propósitos humanos, se establecen los intereses que cada persona puede tener cuando está ejerciendo poder o autoridad. Y eso es importante que lo comprendamos, queridos. Por eso Jesús, después de haber salido de la casa de Anás, es llevado ante Caifás. Algunos pasajes en la palabra de Dios que nos pueden mostrar ese proceso o simplemente esa realidad desde que él es llevado, es prisionero o arrestado desde el huerto de Getsemaní. El Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versículos 57 al 66. El libro de Marcos, el capítulo 14, versículos 53 al versículo 64. Y también el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el versículo 54.
Todo ello, queridos, no era un proceso regular, porque todo se debía haber hecho en el Sanedrín al día siguiente. Sin embargo, vemos que cuando Jesús es arrestado en la noche y es llevado primero a la casa de Anás y segundo a la casa de Caifás. ¿Y por qué? Obviamente por el hecho de poder decir o simplemente establecer el hecho de que Jesús era culpable porque se estaba haciendo el Hijo de Dios, porque simplemente se estaba proclamando rey. Y obviamente esa realidad para ellos significaba un peligro, como significa un peligro cuando el Señor, a través de sus palabras, le dice al hombre cómo el hombre debe vivir, pero como el hombre muchas veces está siempre manejado por sus propios intereses o por influencias completamente distintas a lo que debe ser un gobernante o debe ser una persona que está en el poder otra vez, es mirar realmente por qué nuestro Señor tuvo que enfrentar eso. Ahora, pero tú me dirás, pero pastor, de repente yo no soy un hombre de influencia, de repente no soy un hombre en posición, pero a ti quiero decirte algo, querido, que aun cuando en este tiempo a ti te toque enfrentar algún proceso en los tribunales, te toque a ti enfrentar alguna situación muy particular en tu vida, y si tal vez las cosas no se están dando como tú realmente lo esperas, aun cuando estás apelando a Dios que haya justicia, y lo que tú estés viendo sea injusto, recuerda todo aquello que nuestro Señor tuvo que enfrentar, y en ello nos muestra un ejemplo de simplemente sumisión a la voluntad de Dios. Queridos, nadie estamos exentos de experimentar alguna situación en particular, pero si Dios permite algo en nuestra vida, simplemente lo que tenemos que hacer es fortalecernos, animarnos a seguir adelante y siendo desafiados por el Señor. Ahora, también hemos visto que en este proceso de acusación, hemos visto que se levantaron testigos falsos, obviamente, que estaban tergiversando lo que el Señor había establecido. Ahora podemos ver también la sesión diurna ante el Sanedrín. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el versículo 66, y Mateo, capítulo 27, versículo 1 y 2, nos muestran realmente que la sesión nocturna que había habido en el palacio de Caifás, fuera del recinto oficial del Sanedrín, no poseía los requisitos legales para su validez. Sin embargo, como dije al principio, fue para el hecho de poder intimidar, de poder establecer ya categóricamente lo que se iba a establecer dentro del Sanedrín. Por eso que Jesús es conducido a la sala del Gran Consejo muy de mañana, casi al amanecer, ya que después debía sucederle la fase civil, en otras palabras, cuando él sería interrogado por el procurador romano. Pero ya la sesión, desde el punto de vista religioso, ya se había establecido. La sentencia era que era digno de muerte por haberse dicho a sí mismo que él era el Hijo de Dios. ¿Qué tal verdad, querido, para nosotros? Todos sabemos que era verdad, que él era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Y que no hay nada que pueda afectar ese argumento. Usted lo cree, yo lo creo. Y eso es la convicción que tenemos. Pero es importante entender, queridos, que nuestro Señor aquí no admite defensa. Aun cuando uno ve por estudios que debería el Señor haber tenido un abogado, alguien que intercediera por él, porque la ley lo establecía. Sin embargo, vemos que no, que Jesús estaba solo, que nadie abogaba por él. Ahora usted dirá, ¿entonces significa eso, pastor, que nadie aboga por mí? No, querido, porque el evangelista Juan te va a decir en Primera de Juan que Jesús es tu abogado. Jesús pasó por muchas situaciones en su vida como Hijo de Dios, pero sin embargo Él es el que te respalda, Él es el que está contigo. Por eso la palabra de Dios nos muestra realmente que Él experimentó todo, querido. Así que todo cuanto a ti y a mí nos toca experimentar en esta vida,
No es algo nuevo para el Señor porque Él lo vivió, aprendió obediencia, como nos dice la palabra, estando en este cuerpo humano. ¿Y sabe por qué? Porque te quería mostrar a ti y a mí que lo que tú y yo podemos estar padeciendo en esta vida, Él también lo ha vivido, Él también lo ha padecido. Y que no es nuevo para Él, pero que Él está contigo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Y esa es la confianza que tú debes tener, mi amado. Por eso es contundente nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. En tercer lugar, vemos el proceso civil. Si podemos mirar el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, versículo 1 al versículo 12, vamos a mirar realmente el proceso, cómo se desarrolla. En primer lugar, veamos la cronología. Jesús es conducido ante Poncio Pilatos. Los acusadores ante el tribunal de Pilato también se presentan. Pilato no encuentra culpa en Jesús y lo envía a Herodes porque le habían dicho que él era Galileo. Y únicamente esto es mencionado por el evangelista Lucas. Herodes, cuando le fue traído Jesús ante su presencia, Herodes lo desprecia y humilla al Señor Jesús y lo remite de nuevo a Pilato. Y Pilato anuncia solamente que lo va a castigar y que lo va a soltar. Pero la turba simplemente le dice que sea sacrificado, que sea crucificado. El pueblo elige la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Jesús es azotado y le colocan una corona de espinas y representan la burla del pretendido rey, y obviamente ante sí es presentado a Pilato, y Pilato simplemente lo que hace es establecer la orden para que él sea crucificado. Ahora, hay unos procedimientos de presentación de la acusación ante Pilato. Se repite las acusaciones de tipo religioso por las del Sanedrín, por las cuales ellos habían condenado a Jesús como un blasfemo, al atribuirse que era el Hijo de Dios. Pero también, queridos, esta situación se transforma en la acusación religiosa contra Jesús en otra naturaleza política que podía de alguna manera influenciar en la decisión que toma Pilato. Y es en el hecho de decir que solamente tenemos un rey. En este caso, César. Miren hasta dónde llega esa realidad. Por eso, queridos, hemos mirado estos aspectos para darnos una idea realmente por dónde estaba la línea de estos hombres que estaban acusando, de cómo fue realmente la acusación a Jesús, de cómo fue el juicio de Jesús, porque nos da una idea clara realmente y contundente de lo que nuestro Señor tuvo que enfrentar. Ahora, vemos también que aquí hay contumacia. Pilato pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús simplemente dice, tú lo dices. La escueta respuesta de nuestro Señor es ambigua. Los sinópticos dicen que Jesús cayó después. Tal comportamiento ante un gobernador era contumacia. Y como la contumacia se incluía expresamente que un acusado callara las preguntas del juez, en este caso los provinciales que no tenían derecho a la ciudadanía romana y por tanto derecho a apelación, el gobernador podía imponer pena de muerte ante la contumacia. Entonces podemos decir que Jesús, al no responder, al quedarse callado, simplemente satisfizo así los requisitos jurídicos de la contumacia. El silencio de Jesús es el núcleo exacto del proceso. Por eso, Pilato, lejos realmente de convencerse de la culpabilidad de Jesús, resiste hasta entonces a la presión que vienen ejerciendo los miembros del Sanedrín. Y por ende, como ya hemos dicho, simplemente lo juzga y lo sentencia. Ahora, es importante, queridos, para nosotros poder mirar y poder evaluar esta realidad. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente vemos aquí lo que le toca pasar al Señor, sino el sufrimiento también
que nuestro Señor enfrenta, experimenta. Nuestro Señor es castigado, es afectado. Pero no solamente hemos podido ver el marco histórico, no solamente hemos podido ver el juicio religioso, el juicio civil, pero también en cuarto lugar vemos el proceso político de Jesús. Porque a Jesús se le acusa primeramente de sedición. Se le acusa de hacerse llamar rey en contra de César. Los sumos sacerdotes reconocen que no tienen más rey que César. Y eso lo menciona el evangelista Juan en el capítulo 18. Por ello Pilatos se lava las manos y entrega a Jesús para que lo crucifiquen, porque se sentía la presión. En este sentido, cuando la acusación se establece, él también, hay que recordar que todos los magistrados y que todos aquellos que eran puestos en puestos de gobernación, de gobernatura, todos eran ellos puestos por el César. Y es importante que nosotros podamos entender todo esto, querido, para mirar realmente lo que le tocó vivir a nuestro Señor. Y eso es lo que nos conlleva a nosotros a poder evaluar todo aquello que nuestro Señor tuvo que vivir por causa tuya y por causa mía. Así que, mis amados, lo que el Señor nos llama a hacer en esta noche es poder evaluar nuestra vida y poder recordar todo aquello que le tocó vivir al Señor. Tal vez cuando uno mira películas, tal vez cuando uno ve obras teatrales, no se ejemplifica muy detalladamente lo que ha pasado. Tal vez una de las películas que se asoma un poco más a los hechos tan reales es La Pasión de Cristo. Pero cuando usted se mete a un estudio comparativo, un estudio sinóptico, a un estudio profundo de los 4 evangelios, va a encontrar que calza completamente y que los 4 arman una línea cronológica para poder entender lo que aconteció a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tuvo que nuestro Señor vivir y experimentar. Por eso, querido, para usted y para mí es un tremendo desafío a evaluar nuestra vida, a reconocer lo que el Señor enfrentó por nosotros y que en muchos casos Él estuvo callado. ¿Por qué? Porque Él simplemente sabía que todo esto era con un propósito. Tu redención, mi redención, tu salvación, mi salvación. Así que, queridos, que eso nos ayude a poder mirar nuestra vida. Vamos a orar para poder terminar en esta noche. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te alabamos, te exaltamos, queremos pedir tu dirección, queremos pedir tu guía y agradecerte, Señor, porque todo lo que tú hiciste, todo lo que tú experimentaste fue por amor a nosotros y que nuestra vida, Señor, cada día esté en sintonía contigo y que si nos pasa algo en esta vida, es porque tú, Señor, lo has permitido, pero también, Señor, es porque tú lo experimentaste, lo viviste. Y nuestro deseo, Señor, es adorarte y rendir nuestra vida a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, queridos hermanos. Queridos hermanos, muy buenas noches. Entramos a este cuarto bloque de oración. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 Crónicas 7:14. La palabra de Dios dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En esta oportunidad, hermanos, vamos a orar por nuestro país, que tenemos 4 motivos. 1. Oremos confiados en el Señor, que sea Él quien decida cuál sea la persona que vaya a ser nuestro presidente en esta segunda vuelta electoral y se mantenga la democracia en el país. Por la buena toma de medidas para detener la corrupción y el crimen organizado. Orar por la misericordia de Dios, pidiendo protección divina a causa de la maldad del corazón de las autoridades, al no considerar a Dios como única solución a nuestra problemática de salud y economía. Por los nuevos congresistas electos, que Dios le dé sabiduría para que Dios le ayude a tomar leyes en bien del país.
Oremos, queridos hermanos.
Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. En este momento te quiero pedir por las autoridades nuevas que van a ser electas. Padre Santo, tú sabes que necesitamos de ti. El auxilio siempre viene de ti, el socorro viene de ti. Y sé que tú estás inclinando tu oído a nuestro clamor. Gracias por ese cuidado. Te agradezco en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estos son nuestros anuncios. Como cada primer domingo de mes tenemos Santa Cena. Prepara el jugo de uva y pan para ese tiempo especial. Y a todas las mamitas, este sábado 8 de mayo tendremos un programa súper especial para ti, mamá. A fin de que seas celebrada y homenajeada, este sábado a las 8 a las 7 de la noche presentaremos un programa especial para ti. Conéctate al Facebook Live de la iglesia. Ayuda con amor. Sigamos dando con amor. Te animamos a seguir apoyando generosamente con ayuda social. Gracias por tu colaboración, querido hermano. Para cualquier apoyo, conéctate a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y si tienes alguna consulta o necesitas un consejo, puedes comunicarte a los números que aparecen en pantalla en el horario a fin de que puedas tener una consejería pastoral. Estamos para servirte. Estos son los anuncios para esta semana. Dios les bendiga. Sigamos alabando a nuestro Señor, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que dio a su Hijo amado por amor a ti y a mí. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, a quien bendecimos, a quien alabamos. Acompáñame a cantar, por favor, esta alabanza.
importante poder estar juntos en familia, disfrutando de este tiempo de oración que hemos tenido. Y el Señor nos va a responder conforme a su voluntad. Les animamos a que nos unamos a nuestros grupos pequeños en estos días que cada uno de nosotros ya tenemos esa responsabilidad. Y recordar que este domingo tenemos un tiempo muy especial, participando como familia, como iglesia, como pueblo, nuestra cena del Señor. Preparemos nuestro corazón y nos vemos este domingo. Que Dios les bendiga.